noticias mundiales y las profecías del mañana mundial. Y saludos amigos. Les habla Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Si no hubiera una garantía positiva de un mundo de mañana mejor, este mundo caótico y sufriente sería realmente desesperanzador. Y repito, nada más que el gobierno mundial puede salvar a la humanidad con vida. Hemos llegado al lugar donde los seres humanos han inventado armas de destrucción tan horribles que ahora es posible aniquilar vidas humanas desde este planeta. Sabes, creo que somos muy negligentes. Nos gusta pasar por encima de las cosas, sacarlas de la cabeza y olvidarlas, hacer de avestruz como un avestruz tonto, meter la cabeza en la arena e imaginar que esas cosas no son así. Estamos amenazados con la destrucción atómica en cualquier momento. Y en nuestra llamada defensa civil, estamos lamentablemente poco preparados. No estamos despiertos, dormimos profundamente. Ahora, los científicos mundiales nos dicen que nada más que el gobierno mundial puede salvar a la humanidad con vida. Pues bien, miles se sorprenden con el mensaje que escucháis en este programa. ¿Y sabes por qué? Es porque es el mismo mensaje que otro trajo a este mundo hace 1900 años. Y entonces se quedaron asombrados por su mensaje, porque casi todo el mundo cree que la Biblia dice exactamente lo contrario de lo que dice. ¿Por qué casi nadie escuchó el verdadero Evangelio de Jesucristo, que llevó y proclamó y enseñó a sus discípulos el Evangelio que Dios envió por él? Ahora, una vez más, volvemos al principio del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, repasando la historia real de la vida de Jesús y viendo lo que enseñó y el ejemplo que dio y dijo que ha dado un ejemplo de que debemos seguir sus pasos, que debemos hacer como él hizo. Ahora, aquí estamos en Marcos, el primer capítulo y el versículo 21, fue después de que Juan fue encarcelado cuando Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado o más bien en Galilea. Debería haber dicho, predicando el Evangelio de Dios y diciendo que el tiempo ha llegado, que el reino de Dios está cerca, arrepentíos. Dijo, y cree en el Evangelio, que Evangelio, predicó el reino de Dios. Es el Evangelio de Dios, el Evangelio que Dios envió por él y que habló fielmente, las cosas que Dios Todopoderoso le dijo y le envió a hablar. Ahora, aquí estamos en el versículo 21, el primer capítulo de Marcos, Marcos 1, 21. Y entran en Capernaum, él había estado, ya sabes, en Nazaret, donde había crecido, la gente allí no creía en él. Tuvieron muy poco que ver con él y tuvo que escapar para salvarse siquiera de heridas o quizás de la muerte. Pero ahora va de camino a Capernaum y viene a Capernaum, ahora en el versículo 21, y van a Capernaum e inmediatamente el día de sábado, entró en la sinagoga y enseñó. ¿Dio ejemplo? ¿Estaba equivocado o simplemente estaba haciendo algo bajo el Antiguo Testamento que fue abolido? Amigos míos, ¿qué es el día de descanso en el Nuevo Testamento? No me refiero al Antiguo Testamento. ¿Qué es el sábado cristiano? El sábado del Nuevo Testamento. Ha sido un tema muy controvertido. Y si quieres dejarlo tal y como está en tu Biblia, accede a nuestro folleto gratuito sobre el sábado, abre tu Biblia y lee lo que encuentres allí y encontrarás la verdad. Ahora, la dirección postal, se la daré de vez en cuando y otra vez en 25 minutos al final de este programa es Herbert W. Armstrong, apartado de correo 111, Pasadena, California. ¿Por qué no coges un sobre ahora mismo? Porque puede que no tengas tiempo cuando termine el programa. Otra cosa te lo sacará de la cabeza. Se te irá de la cabeza. Lo olvidarás antes de terminarlo. Prepara ese sobre y un bolígrafo o lápiz ahora mismo. Así que, si no lo has hecho ya, puedes apuntarlo al final del programa y recibir la carta por correo inmediatamente. Lo siguiente que hagas es ponerla de forma que no la pases por alto ni la olvides y recibir este folleto. Y luego también apuntarse a la lista de correo de la revista La Pura Verdad. Te contaré más sobre eso al final de la emisión.
Sé que lo vas a querer. No hay precio de suscripción. Solo tienes que mostrar suficiente interés para enviarme tu nombre y dirección y demostrarme que lo quieres y puede que lo tengas. Ahora, estaban asombrados por su enseñanza. Quiero que notéis que entró en la sinagoga y enseñó, y se quedaron asombrados por su enseñanza. ¿Por qué? No enseñaba lo mismo que los predicadores de aquella época. Ahora tenían sus distintas denominaciones, las mismas que tenemos hoy en día. Allí había varias denominaciones en Palestina. Estaban los saduceos, los fariseos, los esenios, los samaritanos y, sin duda, otros más. No estaban enseñando el mensaje. Lo hizo. Enseñó el mensaje que Dios había enviado, su mensaje venía directamente de Dios. Y cuando escucharon el mensaje de Dios, se quedaron asombrados, amigos míos, eso es lo que predico. Por eso tantos están asombrados. Sabes que ese mensaje fue ahogado en menos de 100 años. Sabes que los grupos organizados llegaron y tomaron el control y que solo hubo 2 periodos de 19 años en los que los primeros apóstoles y discípulos de Cristo pudieron proclamar el verdadero evangelio que Dios había enviado por Jesucristo. Y que Jesús les había enseñado y proclamado que se les permitía llevar ese evangelio al mundo de cualquier manera organizada. Después de eso, solo quedaba un individuo aquí y allá y estaban dispersos, eso es historia. ¿Alguna vez has investigado la historia de la verdadera iglesia? Es casi desconocida respecto al final de la historia de la parte histórica del libro de los Hechos durante casi 100 años. Y cuando finalmente encuentras algunos destellos de lo que ocurría en la llamada iglesia cristiana, era algo completamente distinto a la iglesia que encontramos en el libro de los Hechos y en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se había convertido en enseñanzas y creencias diferentes. Quizá te preguntes por qué crees en lo que crees y piensas que todo es cristiano. Sabéis, amigos míos, que estáis practicando muchas cosas y costumbres que creéis cristianas, tan ajenas y extrañas a la Biblia como podrían ser, que solo se originaron en el paganismo y surgieron del paganismo pagano, y han sido adoptadas y las llamáis cristianas hoy. ¿Lo sabías? Ya era hora de que sacudiéramos el polvo de nuestras Biblias y empecemos a ver qué hay realmente en ellas. Ahora, estaban asombrados por la enseñanza de Jesús. Por supuesto que sí. Y, por supuesto, hoy te sorprende esa misma enseñanza. Muy bien. Escuchemos. Ahora, abramos la mente. Vamos a eliminar los prejuicios, que son una barrera para la entrada de la verdad en la mente. Veamos qué es verdad y qué ha enviado Dios para la humanidad. Ahora, Jesús les enseñó como si tuvieran autoridad, no como los escribas, y de inmediato, en la sinagoga, había un hombre de espíritu impuro. Ahora bien, esto era un demonio dentro del hombre y los demonios son ángeles caídos y los ángeles son seres espirituales creados por Dios Todopoderoso por separado e individualmente. Están en un plano ligeramente superior al plano humano. Los seres humanos somos lo más elevado que podemos ver o saber conscientemente, no podemos ver ni conocer conscientemente ninguna forma de vida o ser que sea superior a la vida humana. Y sin embargo, amigos míos, nada menos que la vida humana podría haber producido la mente humana. Se necesita un poder superior, una inteligencia superior para producir la mente humana y todo lo que puede hacer, que la propia mente humana. Tu mente no puede producir nada superior a sí misma, simplemente no puede hacerlo y nada menos de lo que tu mente podría haberte producido a ti. Así que sabemos que hay un poder superior, pero no puedes ver ese poder superior. Y no hay nada que podamos ver. No hay nada que podamos conocer conscientemente y todo conocimiento llega natural y conscientemente a la mente solo a través de los 5 canales de los 5 sentidos. Y no hay nada que pueda transmitirse a tu mente a través de cualquiera de esos 5 canales que sea superior solo al ser humano y a la mente humana. Y, sin embargo,
Hemos revelado en la palabra de Dios que Dios ha creado ángeles y algunos de los ángeles que tenían el principio de libre agencia moral y tenían la capacidad de discrepar y de girar la dirección contraria a Dios para rebelarse contra Dios, que es el supremo gobernante de todo el universo y que comenzó a razonar que Dios estaba equivocado y que su camino era incorrecto y que se volvió pervertido en todas sus maneras. Ahora se les llama demonios. Ya ni siquiera se dignifican con el nombre de ángel. Son pervertidos en todos sus sentidos. Son seres espirituales y los seres espirituales son invisibles a los ojos humanos. Y aquí había un hombre que tenía uno de esos espíritus dentro de sí. Le poseía. Se apoderó de su mente, de su boca y de sus facultades. Enseguida, en la sinagoga apareció un hombre de espíritu impuro. Era un espíritu maligno o un demonio. Y gritó diciendo que usó los órganos del habla del hombre para hablar y gritó a través de la boca de ese hombre y dijo, pero era el espíritu quien hablaba. ¿Qué tenemos que ver contigo? Tú, Jesús de Nazaret, vienes a destruirnos. Te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y salid de él. Y el espíritu impuro que le desgarraba, o como la lectura al margen, le convulsionaba hasta que, aparentemente, el hombre entró en convulsiones y estaba espumando por la boca. En realidad, fue el espíritu dentro de él quien causó todo eso y esa consternación y confusión, ya que el espíritu tuvo que obedecer lo que Jesús dijo. Ahora fíjate que Jesús es una autoridad. Habló con autoridad y reprendió a este demonio diciendo, calla y sal de él. No le dijo al hombre que saliera de ti mismo. Hablaba con el demonio que llevaba dentro. No habló con el hombre y le dijo, creo que tienes un demonio y me dejas expulsarlo. Habló al demonio y le dijo, tu demonio, sale de ese hombre, y el espíritu impuro, convulsionando a ese hombre y llorando con voz fuerte, salió de él. Y todos se sorprendieron tanto que se preguntaron entre ellos diciendo, ¿qué es esto, una nueva enseñanza? Con autoridad ordena incluso a los espíritus impuros y ellos le obedecen. Por supuesto, tenían que obedecer. Y el informe sobre él se difundió de inmediato por toda la región de Galilea. Ya sabes, que Jesús dio a sus discípulos poder sobre todo poder del diablo y sus demonios. Me pregunto si te das cuenta de que hay un poder que Jesús no confirió y que muchos, temo, lo pasan por alto y no lo entienden. Es un principio de Dios, ya que Dios es el gobernador supremo de todo el universo y el gobernante de todo lo que significa que el gobierno y los cargos en el gobierno deben ser respetados. Ahora, en este universo, Dios ha permitido su propósito que se está concretando. Dios ha permitido ciertos motines y cierta rebelión y desobediencia. Permitió que el gran arcángel se convirtiera en Satanás, el diablo. Ha permitido que los ángeles se conviertan en demonios. Ha permitido que los seres humanos se rebelen contra él y hagan lo que les parece correcto y la forma en que se dejan influenciar y influir por el poder invisible de estos espíritus. Dios lo ha permitido porque está desarrollando un propósito y muy pocos parecen entender ese propósito y lo que se necesita para cumplirlo, y qué gran y maravilloso propósito. Muy pocos parecen entender eso en absoluto. Y sin embargo, amigos míos, aunque quienes se rebelaron contra Dios y están en un cargo de poder y autoridad abusen de ese cargo y usen el poder de ese cargo para un fin y un motivo erróneos, los oficios de Dios y no podrían tener cargo, ni posición de poder o autoridad excepto el de Dios, y el cargo debe ser respetado. Ahora, lees en Judas el penúltimo libro del Nuevo Testamento que incluso el gran arcángel Miguel, al disputar con Satanás, el diablo, no se atrevió a hacerle una acusación contundente por el alto cargo que ocupaba. He mencionado que en varias ocasiones Dios espera que respetemos la autoridad. Dios nos dice que ni siquiera todo gobierno humano es la forma de gobierno de Dios, aunque sea una usurpación de la autoridad. Dios lo permite y no podría haber oficio ni poder salvo el de Dios, y Dios nos ordena respetar a quienes están en el cargo.
Nos dice que recemos por nuestros gobernantes. Deberíamos rezar por el presidente de los Estados Unidos, por gobernadores y gobernantes y por todo cristiano real que lo entienda seguramente lo hará. Eso no siempre significa que estén haciendo todo lo que deben hacer como debe hacerse o que estén cumpliendo la voluntad de Dios. A veces hacen justo lo contrario, pero la oficina es una oficina que debe ser respetada. Y he sabido de algunos que saben que el diablo es el padre de todos los mentirosos. Es un mentiroso y el padre de ella, como dice la Biblia, y hablan con falta de respeto del diablo. Y, sin embargo, el diablo ocupa un alto cargo. No va a ocupar ese cargo mucho más tiempo. Jesucristo lo venció y está cualificado para quitarle el cargo, y el diablo ha sido descalificado y Satanás va a ser removido. Pero mientras Satanás esté en ese cargo, amigos míos, no deberíamos hablar con falta de respeto del cargo. Y sin embargo encuentro ministros que profesan tener autoridad sobre los demonios, hablando de esa manera y desobedeciendo a Dios ellos mismos hablando con falta de respeto del cargo. Ahora bien, puede que seas protestante y pienses que el Papa en Roma está completamente equivocado, pero nunca deberías hablar con falta de respeto del Papa en Roma. Ocupa un cargo muy alto, estéis de acuerdo o no, amigos míos. Debemos tener mucho cuidado con cómo hablamos de un hombre así en tal cargo, porque no podría sentarse en ese cargo si Dios Todopoderoso no lo permitiera. Me pregunto si te das cuenta de eso. Sabes, Hitler se había engañado a sí mismo creyendo que era un hombre de destino. ¿Y crees que Hitler alguna vez admitió en su propia mente que era un archidemonio de algún tipo que hacía el mal y el mal intentando dañarlo y destruirlo todo? Oh, no, no, los seres humanos no hacen eso, amigos, se engañan a sí mismos pensando que tienen razón. Y no tengo ninguna duda en mi mente de que Adolfo Hitler realmente creía que estaba haciendo lo correcto. No creo que siempre lo crea, pero creo que logró una forma de autohipnosis o psicología hasta que se convenció bastante de que estaba bien. Nadie quiere otra cosa en su conciencia. Y por eso deberíamos darnos cuenta, pero también estaba en un cargo de gran poder. Ahora bien, eso no significa que debamos respetar lo que hace el hombre o aprobar lo que hace si está haciendo mal o algo por el estilo. Pero debería haber ese respeto. Bueno, ahora el relato de Lucas sobre esto, que está en Lucas 4 y versículo 35, Lucas 4, 35, es que el demonio lo arrojó en medio de él y salió de él. Ahora, continuemos aquí en el primer capítulo de Marcos. Ahora hemos llegado al versículo 29, Marcos 1, 29. Justo cuando salieron de la sinagoga, entraron en la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. Ahora la madre de la esposa de Simón o su suegra estaban enfermas de fiebre y enseguida le hablaron de ella, él vino, la tomó de la mano y la levantó, y la fiebre la abandonó y ella les atendió. Y incluso cuando el sol se ponía, ahora notaba que había entrado en la sinagoga el día de descanso. Luego, esa tarde, aparentemente fue un servicio matutino. Y esa tarde, salieron de la sinagoga a esta casa, Jesús les visitó, sanó a la suegra de Simón. Y incluso cuando el sol se ponía, ahora los días de Dios terminaban al atardecer. Y cuando el sol se puso esa noche, el día de sábado había terminado y había llegado el primer día de la semana, y incluso cuando el sol se ponía, le trajeron a todos los enfermos y poseídos por demonios. Ahora, ¿por qué esperaron a que se pusiera el sol? Porque los fariseos, los saduceos y las denominaciones religiosas de la época seguían una tradición en la que ellos mismos habían desarrollado la tradición de sus padres, se habían alejado de muchas de la ley, los mandamientos y la verdad de Dios, y habían entrado en lo que se llama judaísmo. Ahora, supongo que amigos vosotros habéis pensado que el judaísmo es la religión que Moisés dio a los israelitas allá atrás, en los tiempos de Moisés. ¿Eso pensabas? Te has equivocado. El judaísmo es una perversión de esa religión.
El judaísmo es la religión que se desarrolló después de los días de Esdras y Nehemías. Tras el regreso a Palestina desde el cautiverio babilónico. Sabes, cuando los llevaron a Babilonia, por cierta razón, los judíos fueron conquistados, invadidos en la tierra de Judá y capturados y fueron a Babilonia como esclavos. Y después de 70 años, les permitieron volver. Algunos de ellos reconstruyen el templo y restablecen el culto. En ese momento, volvieron para restablecer el culto y estaba bajo la dirección del ministerio principalmente de dos hombres, Nehemías y Esdras, cada uno de los cuales escribió un libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y aquí en Nehemías leemos el capítulo 13 del versículo 15, Nehemías 13, 15. Donde Nehemías escribe que, en aquellos días vi en Judá algunos pisando prensas de vino en sábado y trayendo gavillas, asnos cargando, y también uvas de vino, higos y todo tipo de cargas que traían a Jerusalén en sábado. Y testificé contra ellos el día en que vendían signos vitales. Allí también habitaban hombres de Tiro, donde traían pescado y todo tipo de objetos y los vendían en sábado bajo los hijos de Judá y en Jerusalén. Y entonces discutí con los nobles de Judá y les dije: ¿Qué cosa malvada es esta que profanáis el día del sábado? Ahora escuchad, ¿no trajeron así vuestros padres y no trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Sin embargo, traes más ira sobre Israel profanando el sábado. Sabes, mucha gente hoy en día dice: bueno, no creo que importe en absoluto el día que celebremos, porque veo alguna diferencia. Amigo mío, en lo que respecta a un mortal humano por sí mismo, supongo que ningún ser humano podría ver en qué haría alguna diferencia. Pero, ya sabes, Dios es el supremo gobernante del universo. Y Dios es quien tiene la vida eterna para dar y la da a quienes la vivirán felizmente. Y Dios ha puesto leyes en movimiento, leyes físicas de la química y la física, y también leyes espirituales que regulan nuestras relaciones humanas y que tienen que ver con esa cosa esquiva que llamamos felicidad y alegría y la buena sensación de estar realmente bien por estar vivo y todo lo que todos quieren. Dios puso en marcha las leyes que regulan todo eso. Y el primer punto de la ley de Dios es que debemos amar a Dios y tener contacto con Él. Y si te aíslas de Dios en contacto con Él, te has aislado de todo lo que podría hacer que la vida merezca la pena. ¿Sabes qué está mal en este mundo? ¿Sabes por qué la gente está vacía? ¿Sabes por qué la gente está inquieta e insatisfecha? Sus vidas están vacías y tienen que buscar un pasatiempo solo para llenar el tiempo porque están tan aburridos de la vida que no saben cómo vivir. Es porque están desconectados de Dios y de las cosas que Dios podría dar, que por sí solas pueden satisfacer. Ahora, el segundo punto de la gran ley espiritual de Dios es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mucha gente pasa por alto el primer punto: amarás al Eterno, tu Dios, con toda tu mente, corazón, alma y fuerza. Y Dios ha puesto en marcha leyes para regular precisamente eso. Y Dios apartó el día de descanso y lo hizo santo, amigos míos. Y quizá no veas donde hace alguna diferencia. Pero Dios apartó el día que le señala como tu Dios y tu Creador para que sepas a quién adorar y quién es el verdadero Dios y nunca adores ídolos, ni al sol, ni a las estrellas, ni a algo que no sea Dios, para que siempre adoremos a la inteligencia suprema y al gobernante supremo por el simple hecho de ser creadores. Dios también es el gobernante. Quiero decirte que cada nación que alguna vez perdió esa señal que Dios les dio para saber quién es, también ha perdido a Dios y ha tenido que tomar algo que no es Dios en ese anhelo natural del corazón humano de encontrar a Dios y encontrar aquello que llenará ese vacío y ese vacío en el alma humana. Y han encontrado otra cosa. Han buscado todo para Dios. Buscaban el sol, la luna, la madera e ídolos y más ídolos hechos de piedra y mármol. Cosas que no pueden moverse, no pueden pensar, no pueden hablar y trataron de hacerlas pasar por un Dios. Dios es el Creador. Dios es quien pensó y diseñó tu mente.
Él es quien es la vida y tiene vida que dar, te ha dado vida y te da la capacidad de pensar, planificar y hacer todo. Y sabes que Dios es un espíritu y que Él quiso que necesitaras su espíritu y que te hizo necesitarlo, y tendrás que mantener el contacto con Él para tenerlo. Ahora bien, estas personas se desvincularon de Dios desobedeciéndole en este punto y eso marcó una gran diferencia para Dios. Y aquí dijo, ¿no trajeron así vuestros padres y no trajo Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Sin embargo, traes más ira sobre Israel profanando el sábado. Ahora bien, Israel, las 10 tribus de Israel habían cambiado el día de Dios desde el principio y fueron expulsados y se perdieron de vista, siendo conocidos hasta hoy como las 10 tribus perdidas. Ahora se encuentran las 10 tribus perdidas. Y si quieres saber quién y dónde escriben para nuestro folleto, la llave maestra de la profecía, más te vale escribir para ese folleto. Es gratis. Es un folleto atractivo y no cobra nada. Es lo más increíble que hayas leído. Se encuentran las 10 tribus perdidas, escribe para ese folleto, pero Judá había guardado el sábado y aún así lo profanaron. Es decir, habían cumplido el día correcto, pero lo profanaron y verás que esa es la razón por la que los expulsaron. Esa fue la razón por la que tanto Judá como Israel fueron expulsados a la esclavitud y cautiverio por romper el día de reposo de Dios. Ahora, cuando Esdras se lo recordó, volvieron a quedarse con ellos, ¿sabes lo que hicieron? Se volvieron tan estrictos en la forma en que lo mantenían que añadir unas 65 normas variadas de la creación humana que Dios nunca les dio y que nunca se dieron a través de Moisés de los dos y no hacerlo. Y hicieron que el día de reposo de Dios fuera una bendición como Dios había querido. Y en lugar de que el sábado fuera hecho para el hombre, lo cambiaron porque aparentemente el hombre estaba hecho para el sábado según sus estrictas reglas hechas por el hombre. Eso es lo que Jesús dejó de lado. En tiempos de Jesús, a estas personas les enseñaban que era incorrecto sanar en sábado. Y ya sabes, reprendieron a Jesús repetidamente por eso. Afirmaron que rompía el sábado. No lo hizo, solo rompió sus reglas farisaicas, las tradiciones de los ancianos como él las llamaba, haciendo que la ley de Dios no tuviera efecto por sus tradiciones. Eso es lo que escribió Jesús. Y por eso no le trajeron a esa gente hasta que terminó el día de descanso. Pensaban que estaba mal sanar en sábado. No lo era. Si encuentras un buey en la zanja, lo dejarás allí y sufrir. Eso sí, no. Jesús dijo, sácalo. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así que por la tarde, cuando el sol se puso y el día terminó, cuando el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y entonces fueron poseídos por demonios y toda la ciudad se reunió en la puerta y sanó a muchos enfermos. Pero en el relato de Mateo, en Mateo 8 y versículo 16, Mateo 8, 16, dice, y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera, lo cual fue dicho por el propio profeta Isaías tomó nuestras debilidades y llevó nuestras enfermedades. Sabéis, amigos míos, como Dios sana al enfermo, Jesús que vivió en un cuerpo perfecto y saludable, tomó nuestras enfermedades y fue golpeado, y esas heridas tenían trozos de hierro, su cuerpo se rompió en grandes ronchas, ¿y su cuerpo fue roto por nosotros? Y Pedro dice por sus heridas, somos sanados y Jesús pagó la pena de romper las leyes de tu cuerpo físico. Él pagó la penalización en nuestro lugar para que podamos sanarnos y no tener que sufrir y pagarla nosotros mismos. Y para terminar, quiero que escribáis para este libro ¿qué es fe? ¿Sabéis que millones que realmente creen en Jesucristo no tienen salvación porque confían en el tipo equivocado de fe? No saben qué tipo de fe es ahora que somos salvos por la gracia a través de la fe. Pero, ¿qué tipo de fe puedes estar en terreno peligroso y no saberlo? Es prudente comprobar si tienes razón, esto solo lo verificará y entonces lo sabrás, y si te equivocas, más vale que lo descubras antes de que sea demasiado tarde.
Escribe para este folleto sobre la fe que te explique qué es realmente la fe. ¿Qué es fe? ¿Por qué no lo tienes tú? ¿Por qué la gente no puede fomentar la fe? ¿Por qué no obtienes una respuesta a tus oraciones? Esto te lo dirá y te ayudará. Te hará mucho bien. Realmente te ayudará y nunca has leído nada igual. No hay ningún coste, lo que sea, estaré encantado de enviárselas. Apunta las siglas de tu emisora y envía tu solicitud a Herbert W. Armstrong, apartado postal 111 en Pasadena, California. Herbert Armstrong, apartado 111 Pasadena, California. Hasta mañana, y luego adiós, amigos. Has escuchado El Mundo Mañana con Herbert W. Armstrong, patrocinado por la Iglesia de Dios Universal de Dios. Para la literatura ofrecida en este programa, envíe sus solicitudes junto con las siglas de esta emisora a Herbert W. Armstrong Box 111 Pasadena, California 91123, es decir, Herbert W. Armstrong Post Office Box 111 Pasadena, California 91123.